Buenas noches, hermanas. Continuamos con el tema de conociendo mi Biblia y en el día de hoy vamos a comenzar con el libro de Josué. Cuando hablamos de este libro, vamos a ver mucho de la personalidad de Josué y de la obra que Dios está haciendo con Josué y a través de Josué. Cómo Dios lo está usando para hacer este trabajo de conquistar la tierra de Canaán y por medio de él cumplir esa promesa que se hizo allá en Génesis capítulo 12, la promesa que le hizo a Abraham de que iba a ser de una gran nación y que le iba a dar estas tierras de Canaán en herencia. Así que vemos a Josué entrando. Ahora mismo a su edad de unos 80 a 85 años tiene Josué en este momento cuando empieza a ser el sucesor de Moisés. En los últimos capítulos de Deuteronomio vemos cuando Moisés fallece y Josué dice que el Espíritu de Dios vino sobre Josué y Josué entonces ahora viene a hacer este trabajo de guiar al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Todavía estamos de este lado del Jordán, no hemos cruzado todavía, pero quiero empezar compartiendo este versículo de Jueces, capítulo 2, verso 7. Y la razón que estoy compartiendo esto es porque la vida de Josué da mucho de qué hablar, de quién era él. La vida de Josué es un ejemplo para nosotros. Desde su juventud vemos a Josué que no se ha apartado de la puerta del tabernáculo. Vemos a un Josué que cuando Moisés subió al monte a recibir la palabra por 40 días, Moisés había subido con él y se quedó un poquito más abajo, ahí cerca. Él no tuvo miedo de los truenos igual que el resto del pueblo. Él no tuvo miedo de escuchar esos relámpagos y esos truenos y toda esa voz de Dios, porque así era como sonaba la voz de Dios. Y el pueblo tenía miedo de estas cosas. Josué no tenía miedo. Josué no tenía miedo de estar allí a la puerta del tabernáculo todo el tiempo. No sé si sintiendo, pero sí yo sé que estaba escuchando todo lo que Dios hablaba con Moisés. Así que voy a empezar con este versículo que dice en Jueces capítulo 2 verso 7. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Escúchenme bien. Todo el tiempo que Josué estuvo liderando, el pueblo sirvió a Jehová. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y dice que murió Josué, hijo de Nun, a los 110 años. Estamos hablando que si él empezó a los 80 años aproximadamente a tomar el liderazgo del pueblo de Israel, vemos ahora, este hombre unos 120 años más, estamos hablando 40 años más, fue ese proceso de conquista a través de todos estos pueblos, de guerras, y luego que terminaron las guerras, entonces la repartición de las tierras. El final del libro de Jueces lo encontramos, perdón, el final del libro de Josué lo encontramos al final al principio del libro de Jueces. Aquí donde estamos ahora. El final de Josué se encuentra al principio de Jueces. Así que cuando a veces vemos el capítulo 24 allá, pensamos como que ese es el final. Y no, hay muchas otras cosas que se van luego. Y con la muerte de Josué, literalmente, entonces termina esa parte de la historia de Josué. Tomando eso en cuenta, vamos entonces rapidito. Para este resumen, vamos a estar haciendo, en inglés le llaman un skim, y es donde vamos a estar rehojeando el libro de Josué. Lo vamos a hojear y vamos a ver algunos de estos temas más importantes que podemos ver en el libro de Josué. Lo primero que vemos es Josué va a ser este nuevo Moisés, ¿ok? Cuando él es nombrado a ser ese nuevo líder para Israel. Y hay unos versos en capítulo 1 de Josué donde se han escrito libros completos, solamente esfuérzate y sé valiente. Se han escrito películas, hay películas completas que tú puedes ver
en base a este, esfuérzate y sé valiente. Courageous, hay una película que se llama así, hay libros, y todo es viendo cómo Dios te va a sostener, cómo Dios te va a guiar, cómo tú no estás solo, cómo Él va a estar contigo todo el tiempo. Y va literalmente, eso es lo que vemos al principio del libro de Josué. El Señor reenforzándole a Josué, yo estoy contigo, tú no estás solo, yo no te voy a dejar, ¿verdad? Tú no vas a hacer el trabajo solo. Y yo creo que esto es bien importante, no solamente para Josué, pero yo pensando acá en nosotros, um, para nuestra iglesia, cómo Dios está con nuestros líderes, cómo nuestros líderes no están solos y Dios los está ayudando en todo momento. Deme un segundito. Entonces, um, mirar este libro, empezamos con este capítulo bien, viendo a Dios, reforzándole a Josué que él no está solo. Josué empieza su trabajo. Recuerden que estamos trabajando con casi 1 millón de personas. Cuando vimos los números, estamos todavía de este lado del Jordán, no hemos cruzado. Para el capítulo 2 vemos que ya Josué manda a los espías, manda 2 espías. Recuerden cuando Josué fue el mismo espía originalmente, él era uno de esos 12 espías que mandó Moisés. Ahora él, como líder, está mandando 2 espías para ir a reconocer la tierra y escuchar lo que está pasando. A medida que nosotros vayamos estudiando el libro, vamos a estar viendo estas historias fabulosas. Muchas de estas historias ya las conocemos. Siempre recuerdo un libro de niños y contaba esta historia del capítulo 2 y no se llamaba ni los muros de Jericó cayeron ni nada de eso, decía el muro que no se cayó. Así se llama ese libro, es una historia para niños fabulosa contando la historia de Rahab y se llama así, el muro que no se cayó. Porque sí, los muros cayeron, pero hubo un muro que no se cayó porque Rahab vivía en el muro de la ciudad, en uno de esos muros de la ciudad. ¿Ok? Entonces, más adelante vemos ya cuando finalmente van a cruzar el río Jordán. Recuerden que primero manda a los espías, luego los espías regresan, dan buenas noticias y entonces empieza el proceso de cruzar el mar. Todavía no se va a empezar la conquista. Por eso esos primeros 5 capítulos es importante que lo estudiemos, porque vemos cómo el proceso va, es como si estuviéramos viviendo la película, como que ahí en medio de la historia, ¿verdad? Pasando por este proceso junto con el pueblo de Israel. Y encontramos que en este capítulo, cuando ellos van a cruzar el río Jordán, vemos que van a seguir el mandamiento que se les dio en Deuteronomio. Algo bien importante. Josué va a seguir las instrucciones al pie de la letra. Josué no es el tipo de persona que ve la palabra de Dios y decide hacer las cosas a su manera. No. Josué es el tipo de persona que va a obedecer la palabra de Dios a la letra, al punto, lo que dice. Él no va a tratar de interpretar la palabra de Dios. Él no va a tratar de introducirse a las demás personas como si fuera desde su propio punto de vista. Él dice, esto es lo que Dios dice y yo lo voy a hacer. Usted haga lo que usted quiera, pero esto es lo que Dios dice. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos que aprender a dejar de querer darle interpretación a la palabra de Dios y a leerla y a creerle lo que Dios nos dice. Ah, no, tal vez eso era para aquellos tiempos. Creemos que Dios es un Dios de tiempos, cuando Dios no vive en nuestros tiempos. Dios es eterno. Y muchas de las instrucciones que vemos en la palabra, vemos que es para su pueblo. Y punto, obedezcamos, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien. A veces nos enfocamos mucho en las culturas. Ah, no, pero eso era para aquella cultura. Eso no cae en nuestra cultura. Miren, si fuera por nuestra cultura, nosotros todos estuviéramos perdidos. Si nosotros decidimos seguir lo que sigue nuestra cultura, estaríamos todos perdidas. Así que no podemos llevarnos de que aquella cultura o esta cultura cuando vamos a la palabra de Dios. No, pero que en aquella cultura las cosas eran diferentes, porque ahora las mujeres tienen libertad, las mujeres tenemos derecho, las mujeres podemos hacer muchas cosas que antes las mujeres no hacían. Ah, pues entonces ahora la mujer puede predicar. Y hay iglesias que salen con esas estupideces porque quieren poner la Biblia entre la cultura, cuando no es así. La Biblia es la palabra de Dios. En todos los tiempos sigue siendo igual, no cambia. Entonces tenemos que nosotras, como iglesia de Cristo, tener mucho cuidado de
vivir la sana doctrina y de predicar la sana doctrina. No le añadamos, no le quitemos. Le voy a dar un ejemplo de cosas que tienen que ver con la cultura. Y lo menciono porque en el libro de Josué vamos a ver cosas que tienen que ver con la cultura de Israel. Y vamos a ver cosas que nosotros podemos aplicar como iglesia en nuestras vidas y que no tienen nada que ver con la cultura. ¿Ok? Um, para el pueblo de pagano, un pueblo pagano, por ejemplo, la idolatría era algo muy normal. Cuando el pueblo de Israel llega enseñando que hay un solo Dios, pero luego hay algunos israelitas que deciden que quieren tener otros dioses también y empiezan a practicar lo mismo que las otras culturas. Estoy hablando de culturas. O sea, miren como el pueblo de Dios, que no tenía esa costumbre, ¿verdad? Ellos tenían un solo Dios cuando llegan, llegamos con un solo Dios, pero ahora llegamos a Canaán y en Canaán hay una cultura diferente. Y la cultura diferente es que aquí tenemos varios dioses. ¿Qué se supone que nosotros hagamos? Que sigamos la cultura que el mundo tiene o que nosotros sigamos con la que ya tenemos, que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo nosotros podemos ser influenciados por la cultura y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios? Igualito le pasó a Israel, igualito nos puede pasar a nosotros. Entonces, por favor, les ruego, no se enfoquen tanto en el asunto de la cultura y vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Él no cambia. Y la palabra que Él da a su pueblo Israel, más adelante podemos verla confirmada en el Nuevo Testamento para su pueblo que es la iglesia. Así que a través de estas escrituras vamos a estar viendo estos asuntos de las culturas, cómo estas culturas, estos países con estas costumbres diabólicas no se arrepintieron de su mal, cómo algunos de ellos decidieron, ¿sabes qué? No, yo no voy a seguir haciendo esto, Jehová va a ser mi Dios. Y eso nos ayuda a ver que Dios no es, como algunas personas quieren decir, un Dios que mata a quien quiere matar y destruye todo lo que él quiere destruir. No, la destrucción de nuestras vidas muchas veces somos nosotros mismos que causamos esa destrucción. Y puede ser tu vida física o tu vida espiritual. Y nosotros no podemos pensar, oh, eso fue lo que Dios quiso. No, no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere tu salvación, Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que te vaya bien. Pero para eso tienes que obedecer. Tú obedece y Él va a estar contigo, Él no te va a dejar, Él va a estar llevándote paso a paso en tu vida, pero tienes que ser obediente a su palabra. No puedes estar tratando de acomodar la palabra de Dios a la cultura. No puedes, no puedes hacer eso porque entonces vas a fallar. Si yo vengo y cojo la escritura que dice la mujer no debe enseñar al hombre, yo digo, ah, sí, pero eso era en aquel tiempo, acomodándolo a la cultura, porque en este tiempo sí la mujer enseña a los hombres y mira, hay mujeres presidentes y mira, hay mujeres que son maestras y hay mujeres tú pones la lista bien larga de lo que la cultura, los cambios que la cultura ha hecho y voy a volver otra vez. Hey, la palabra de Dios no es cultura, la palabra de Dios es mandamiento y a nosotros nos toca obedecer. Entonces, am, continuamos mirando aquí. Continuamos entonces mirando la palabra de Dios. A ver, a ver. Ay, no, le di mal. Bueno, ya. Ok, entonces continuamos aquí. El capítulo 3 empiezan para preparar el Jordán y algo bien importante que pasa en el capítulo 4 es la obediencia de cargar las 12 rocas. Si ustedes recuerdan, esas 12 rocas tenían que coger de río y cargarla cuando pasaran. Y luego tenían que escribir la ley en esas rocas. Tenían que escribirla. O sea, esto no fue una cosa de un día. Esto fueron cosas que tomó tiempo hacerlo y que todas aquellas personas cruzaran aquel río en seco. Todo ese proceso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el capítulo 5 quiero que noten algo bien importante que encuentran aquí y es el asunto de que ya estando aquí en um, Canaán, ya cuando pasan, celebran la Pascua por primera vez. Recuerden que la Pascua ya le habían mandado a celebrar la Pascua. Cada año tenían que celebrar esa Pascua. Y era ley, ya era una ley para Israel, era un mandamiento de Dios. Y la celebran por primera vez y comen de el pan y cesa. Cuando comen de la comida de la tierra, cesa el maná.
Sin embargo, dentro del arca el maná se mantenía y no se dañaba. Una cosa maravillosa, poderosa, ver el poder de Dios. Y esta parte aquí de los versos 13 al 15, se lo subrayé para que vayan subrayando. Más adelante vamos a estar estudiándolo con calma. Ah, me parece que este personaje, este príncipe que dice que llegó aquí, príncipe del ejército de Jehová, me parece que ese príncipe es Cristo y lo vamos a estar estudiando más adelante con calma. Y le doy estas cositas para que ustedes vayan investigando, buscando, leyendo con calma, estudiando a profundidad las escrituras. Y vemos aquí lo mismo que le pasó a Moisés y a Josué también le dicen que se quite el calzado de sus pies. Y como le dijeron a Moisés que se quitara el calzado de sus pies allí cuando estaba frente a la zarza que estaba en fuego, que estaba prendida en fuego y no se quemaba. Y ahora vemos que a Josué le dicen lo mismo. Y este príncipe, cuando Josué se postra sobre su rostro en tierra y le adora, no le dice que se pare. Bien importante, abran sus ojos a estas cosas. Cuando un siervo de Dios se postra ante un ángel, el ángel le dice, levántate que tú y yo somos iguales. Pero cuando se postra delante de Dios, delante de Cristo, postre y adore, que usted está en el lugar correcto. Así que bien interesante esto, por eso esos toquecitos así, llamar su atención a estas cosas. Cómo vemos la presencia de Dios caminando con Josué y cómo Dios manda su presencia misma. No sé si fue por medio de Jesús, no sé si fue, como dice aquí dice que fue príncipe del ejército de Jehová. Estamos hablando de a alguien de alta estima en el ejército de Jehová. ¿Y quién más sino nuestro príncipe de paz, nuestro comandante? Así que bien interesante. Ahora, los capítulos 6, 7, 8, 9, 10, vamos a ver caídas, guerras, peleas, batallas. La única caída que encontramos es la de Jae, capítulos 7 y 8. Todos los demás son guerras ganadas. Ya para el capítulo... um, 16, 15, 14, empiezan a distribuir las tierras. Primero se hacen las guerras y luego se empiezan a distribuir las tierras. Ya habían algunas tierras que ya tenían su asignación, recuerdan, las que iban a quedar del otro lado del río Jordán, Gad, Manasés y la mitad de Manasés y Efraín. Creo que esas tres eran los que iban a estar del otro lado. Ya lo estudiaremos más adelante con calma. Primero tenemos las guerras, luego tenemos las reparticiones de las tierras y luego ya cuando se reparten todas las tierras, tenemos también cuando se separan las ciudades de refugio, ya esto lo habíamos antes, pero había ciudades de refugio por diferentes áreas en toda la tierra. Eso también lo vamos a estudiar con más calma. Y ya luego, cuando hablan de las tribus orientales, están hablando de esas que están al otro lado del Jordán. Y los versos 23 y 24, que ya vemos a Josué dando sus palabras finales, su discurso final al pueblo. Y ese versículo tan conocido, con eso vamos a terminar ya en este día de hoy, cuando Josué dice, ustedes hoy decidan a quién quieren servir, ¿ok? Um, José le dijo al pueblo, decidan a quién quieren servir. No podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso y no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Si van a estar en pecado, no van a poder servirle. ¿Ok? Nos toca a nosotros decidir si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, dice el verso 15. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra cuya ustedes habitan ahora, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Con estas palabras, diciéndole a ellos, decidan a quién quieren servir. Decidan a quién ustedes quieren obedecer. Todo el libro de um,
Josué, vamos a ver a Dios buscando la obediencia de ese pueblo. Vemos que Josué obedeció hasta el final. Vemos que el pueblo de Israel fue obediente a Dios durante el tiempo que Josué estuvo vivo y los ancianos que sobrevivieron a Josué. Um, la historia que vamos a ver más adelante cuando terminemos con Josué, pues una de la era oscura de Israel, pero por ahora, durante el tiempo de Josué, vamos a ver esas victorias basadas en la obediencia. Así que, si hay alguna pregunta o algún comentario, podemos hablarlo en un ratito. Pero el libro de Josué, un libro lleno de muchas profecías cumplidas. Podemos ver a Dios siendo fiel y cumpliendo todo lo que le dijo. Vemos a Josué obedeciendo a Dios en todos sus mandamientos y vemos a Dios a su lado todo el tiempo. Vamos a ver el sol parándose, vamos a ver, ¿sabe? Vamos a ver historias fabulosas en la vida de Josué, que solamente un hombre que haya decidido servir a Dios toda su vida y no apartarse de Jehová, puede ver la mano de Jehová en su vida. Así que la vamos a ver la mano de Dios, cómo Josué, Dios escucha las oraciones de Josué, cómo Dios no se aparta de él y cómo él no se aleja de Dios. Y como dice allá Santiago, acércate a Dios y él se acercará a ti. Santiago capítulo 4, verso 8. Y yo creo que así veo la vida de Josué acercándose a Dios y Dios acercándose a él. Con ese versículo le comparto aquí, termino. Josué, es Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso es lo que es la obediencia. La obediencia es lo que hace que nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, según el verso 7. Cuando obedecemos al Señor, vamos a ver la mano del Señor todo el tiempo en nuestras vidas. No quiere decir que siempre nos vaya a ir bien. Vamos a ver que Josué hubieron situaciones que le fueron muy mal, pero no porque él no estaba obedeciendo a Dios, ¿ok? Sino que eran otros a su alrededor que no estaban obedeciendo al Señor. Así que con esto voy a parar con este pequeño resumen del libro de Josué.